Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo, año 2024, del 54º Seminario Internacional que tiene como título Neuroarquitectura e Inteligencia Artificial. El título de la ponencia: Análisis formal del entorno construido y objetual, inteligencia artificial. La misma que está a cargo de una dama colaboradora constante y permanente del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, una dama quien trabaja con nosotros desde la creación del instituto, la maestra y arquitecta Fátima Barrera. Ella es maestra en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México en vinculación con el Centro de Ciencias de la Complejidad por su investigación, estudio neurocientífico aplicado a la arquitectura, la relación neural entre forma y sensación. Asimismo, ella es licenciada en diseño arquitectónico por el Centro Universitario de Comunicación. Es una dama profesional que por sus campos de estudios y de formación es compleja y completa. Para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, Ciudadanía Digital, directorio, colaboradores en el Perú, colaboradores en el extranjero, siempre es un altísimo honor y un privilegio contar con la participación de ella. Tiene usted la palabra, arquitecta Fátima Barrera. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, hoy, como saben, es un título muy interesante el que vamos a tratar de ir abordando y que viene junto con una serie de audios en los que, o bueno, audiovisuales en los que estuvimos hablando acerca precisamente de el tema de investigación que pues desencadenó precisamente mi grado como maestra, ¿no? Y entonces en este sentido, este tema pues ya es el último de la serie y creo que cierra súper bien en el sentido de comprender esta parte en la que el entorno construido y objetual tiene de alguna manera unos simbolismos y una manera de ser y desentrañar eso al final del día para poder tener una cuestión formal me parece muy interesante. De aquí van a brincar muchísimas cosas, entre ellas van a brincar temas, por ejemplo, relacionados al final del día también con la inteligencia artificial, aunque no lo queramos en algún punto, hay una convergencia, ¿no? De hecho, hoy en día, personas que han logrado desarrollar esta investigación a un grado elevado, están muy interesadas con relación a la espacialidad y la manera en cómo nosotros entendemos el espacio para de esta manera hacerle comprender a la máquina una dinámica que no tiene. Y es esto, ¿no? El control espacial. Entonces, algo muy interesante, ¿no? Y que no nada más es el orientarte dentro de un norte, un sur, un este, un oeste, arriba, abajo, izquierda, derecha, sino que tiene que ver más con una cuestión conceptual de la que nosotros somos partícipes, pero que no somos conscientes todo el tiempo, ¿no? Si no, imagínate, de todo lo que nosotros nos habita y de todo lo que nos compone, pues sería algo muy complicado ir por la vida, pues no sé, con todos esos controles tan vivos y tan conscientes. En una máquina eso es completamente distinto. Pero antes de llegar a este punto, me gustaría que pues abordáramos la temática poco a poco para ir desentrañando este tema, así que voy a proceder a compartir pantalla. Y en este compartir pantalla, espero ya la estén viendo, ¿ya se ve, doctor? Correcto, arquitecta, muy bien. Muy bien, y en este compartir pantalla, pues bueno, vamos a darle cabida a una introducción muy interesante relacionada precisamente con el análisis del entorno construido. Y decíamos en la ponencia pasada que no somos muy conscientes en ocasiones de cuánto nos determina el espacio y de qué tan importante es su configuración. Y no somos tan conscientes porque justo, ¿no? El hecho de que nosotros también tengamos nuestros propios problemas y estemos
ensimismados y tratando de resolver los mismos, nos impide en ciertas ocasiones el tratar de entender cómo están configuradas esos espacios y de qué manera nos determinan, ¿no? Dentro de este estudio, al final del día, lo que no quiero que perdamos de vista es este diagrama, que es el bucle para mí y que es justo parte de lo que se otorga en esta investigación como algo de un análisis profundo con relación a qué ocurre en esos entornos. Debemos entender que un entorno construido se va a componer de un sujeto, que esta persona o este ente es al final del día un ser sentipensante, ¿no? O sea, no podemos dejar de lado esta parte sintiente, dado que recordemos que este estudio está basado en el neurocientífico Antonio Damasio, y Antonio Damasio dice que a cada emoción se yuxtapone, bueno, que a cada acción se yuxtapone una emoción, o a cada, más bien, imagen se yuxtapone una emoción, entendiendo por imagen, pues, cualquier estímulo sensorial. Y en este sentido, es justo por eso que el espacio tiene ciertas determinantes que no somos conscientes, pero que generan en nosotros emociones. Probablemente ustedes en algún punto de su existencia quizás sí lo sean, en el hecho de cuando entran a espacios que son completamente diferentes al que habitan. ¿Por qué? Porque notan ciertas diferencias en la manera en cómo aquella subjetividad intenta, pues digamos que tener un refuerzo en el mundo, ¿no? A través de expresarse. Y ahorita lo vamos a ver ya con una contundencia. También tenemos que entender que esta subjetividad, ¿no? El hecho de que nosotros tengamos una unicidad nos hace subjetivos, porque quiere decir que cada uno de nosotros tiene una perspectiva y una visión distinta a la que pudiera tener cualquier otra persona. Esa perspectiva y esa visión es única, no existe en otra persona, ¿no? Esa construcción de esa identidad, esa construcción de ese ente es completamente diferente a cualquier otra. Y aunque dentro de un contexto cultural podamos tener a lo mejor o llegar a las mismas conclusiones con relación a nuestro sistema de información o a las hipótesis de la realidad que tenemos y a lo mejor lleguemos a conclusiones similares, esto no quiere decir que nosotros seamos igual a otra persona. Al final del día solo coincidimos, ¿no? Que eso es algo muy interesante. Y en este sentido, como subjetividad, nosotros somos conciencias deseantes. Es decir, esto lo dice Hegel, ¿no? Y a mí me encanta Hegel porque en algún punto pensé que justo definía, era el filósofo que definía esta era, en el sentido de que justo esta sociedad está definida a partir del deseo, ¿no? Y de esa interacción. Y siempre creo que ha sido así al final del día. El hecho de que nosotros tengamos anhelos, ilusiones, sueños, metas y queramos cumplirlas, no necesariamente todas van con un enfoque positivo, ¿no? A veces esos enfoques o esos deseos llevan a las personas a, pues, eventos catastróficos y desafortunados, ¿no? O llegan a existir grupos que pudieran tener a lo mejor fines que no del todo son beneficiosos ni para ellos ni para la sociedad. Y en este sentido, el ser una conciencia deseante es tener una pulsión de vida constante que nos permite continuar con un ciclo, con un bucle, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos, por ejemplo, de científico cognitivo Hofstadter, ¿no? Cuando denominaba al yo como un bucle, ¿no? O sea, un bucle, es decir, una cuestión que está constantemente repitiéndose, ¿no? Aleatoriamente y al final del día esa repetición no es otra cosa que nuestro nivel o estado de conciencia con relación a la información que nosotros tengamos. En la medida de que seamos conscientes de ciertas cosas o no, o de que nuestro nivel de información sea interesante o no, en ese sentido vamos a tener deseos que son completamente diferentes, ¿no? A veces nuestros deseos van a ser sumamente banales y a veces van a ser deseos que verdaderamente tienen un sentido interesante. Pero esto depende de qué nos habite, ¿no? ¿Qué información abrevamos? ¿Cuáles son nuestros intereses y nuestros gustos? Y esto no quiere decir que en esa diversidad, pues las personas que tienen gustos distintos a nosotros estén mal, simple y sencillamente son diferentes. Y en este sentido, todo esto que es el sujeto, ese ser sentipensante, este ser consciente, pues al final del día habita un sistema que es un panorama político, ¿no?
Le digo panorama político porque no puedo, de alguna manera, no es querer sacar la cultura en este sentido, sino que dentro de nuestro contexto y este mundo globalizado, el hablar de un panorama político al final del día lo que nos permite es entender que en tanto conjunto de subjetividades que somos y que componen ese panorama político, existen al final del día intereses que pues no pueden denominarse de otra manera. Y entonces entra esta parte política que es interesante dejar claro, ¿no? Es decir, nuestra cultura es un punto muy importante porque eso es lo que les digo, es un conjunto de subjetividades que al final del día tienen un cuerpo común de información, pero en el panorama político estas subjetividades se desarrollan de una manera distinta, que dan al final del día como consecuencia el hecho de saber que en esa distinción o en esa diferencia, nosotros al final del día podemos tener deseos que se contraponen a otros, pero al final que también están juntos y que ese sistema trabaja muy interesante con relación al entorno construido, ¿no? Ese sistema político trabaja muy interesante. O sea, por ejemplo, no sé, la única cuestión diferente que se me ocurre ahorita que sea tan disonante como para que nosotros entendamos este tema es Corea del Norte, por ejemplo, ¿no? Esa sociedad en específico es una sociedad que está llena de, pues a lo mejor de ciertas realidades y connotaciones que no aplican en realidad al conjunto completo de subjetividades, ¿no? Entendiendo, por ejemplo, si nos vamos al tema de cuando ellos hablan acerca de su propia constitución como país y todos los héroes que se han creado y la familia de este señor Un, que tienen esta connotación fantástica en donde, bueno, pues si lo vemos ya desde otra perspectiva y si esa gente pudiera salir de ese entorno, se daría cuenta que está viviendo una fantasía. Entonces, esa es una connotación que por eso para mí es importante entender por qué es un panorama político, ¿no? Y este contraste tan fuerte creo que nos invita a entender el por qué lo nombro así. Ahora bien, el entorno construido es todo aquello que nosotros logramos poner en la realidad de los hechos, ¿no? Nosotros hemos generado, y eso lo decíamos desde que inicié en esta charla, un entorno completamente alternativo al natural. A nosotros pareciera que la naturaleza no nos basta, no estamos conformes con eso, o sea, aunque es perfecta en su constitución, porque cada vez que yo observo un escenario natural, la verdad no puedo más que quedar maravillada con relación a su perfección, ¿no? O sea, no necesito ponerle nada, no necesito agregarle nada a un entorno como ese, ¿no? Una puesta de sol, el que una planta exista, vaya, o sea, no necesito agregar nada, o sea, es un conjunto perfecto en sí. Entonces, en este sentido, cuando nosotros creamos un entorno construido, es el reflejo autorreferencial, reforzador de nuestro panorama político. ¿A qué voy? O sea, nosotros tenemos una autorreferencia como seres humanos. Al final del día, todo aquello que ponemos en la realidad de las cosas no es otra cosa que nuestra autorreferencia y lo checamos, por ejemplo, con las culturas ancestrales y su manera de edificar y también con nosotros el día de hoy, ¿no? Entonces, esa autorreferencia está puesta en los objetos y va a cambiar conforme las tendencias vayan cambiando, conforme ese panorama político vayan ocurriendo hechos. Ahí en el análisis que hacíamos de este mito de Adán y Eva, cuando nace también la conciencia, pero también al mismo tiempo nace algo muy interesante que es la probabilidad, ¿no? La estadística de que algo ocurra. Ahorita nosotros estamos en este momento en el que estamos dialogando, pero alrededor en nuestro panorama están ocurriendo miles de cosas al mismo tiempo. Esos miles de cosas que al final del día no es otra cosa que un reflejo del caos, ¿no? O sea, así los físicos es como intentan al final del día nombrar a todos, a ese sistema, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de esa cuestión caótica que involucra al ser humano y sus interacciones sociales, subjetivas y los planes, metas y objetivos a los que llega en conjunto, pues vuelvo a lo mismo, no es otra cosa que ese reflejo del mismo, esa autorreferencia. Y cuando existe una dinámica estocástica o digamos que aleatoria y que además viene con la probabilidad, el que un hecho ocurra o no ocurra,
pues depende de muchos factores que es imposible hacer una predictiva, ¿no? O sea, es imposible llegar a una conclusión que sea correcta y honesta. Y esto le pasó a un científico muy interesante, pero no con la sociedad, sino con el clima. Él al final del día ponía modelos en los que establecía pues a lo mejor unos parámetros y trataba de pues a lo mejor ciertos parámetros modificarlos, y al modificar esos parámetros ocurrían acontecimientos completamente diferentes. Y es de esperarse, ¿no? Es de esperarse, ¿no? Pero al final del día pasaba que volvía a repetir eso con los mismos factores, pero con que una cosa cambiara, al final del día eso acababa siendo diametralmente opuesto y no se podía repetir una cosa así. Entonces, el entorno construido, hacer un refuerzo de esa autorreferencia y componer al panorama político, pues al final del día es estocástico y caótico. Entonces, lo único que puede hacer determinar nuestro estudio con relación a esto es el tiempo. Marcar un periodo de tiempo con relación a lo que está ocurriendo dentro de un panorama como este nos permite, digamos que tomar una pic o un pequeño screenshot de esa sociedad y hacer un análisis, ¿no? Que al final del día, pues puede ser provocador la conclusión a la que nosotros lleguemos, pero como vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, sigue en un instante ocurriendo miles de cosas al mismo tiempo, por lo que predecir, decir o llegar a una conclusión pues se vuelve complicado, ¿no? Bueno, entonces no perdamos de vista esto que les acabo de recordar nuevamente, ¿no? Ahora bien, tampoco perdamos de vista lo que decía Damasio con que a cada imagen se va a yuxtaponer una emoción. ¿Por qué? Porque es muy importante entender esto en tanto queramos definir la estructura que compone, pues obviamente, a nuestro mundo paralelo, a nuestras ciudades, al urbanismo que hacemos, a la arquitectura que hacemos. Porque al final del día es justo eso, ¿no? Todos esos elementos que ocurren en un punto determinado en el tiempo, que no es otra cosa que una tendencia y acontecimientos que marcan una manera de hacer, al final del día provocan emociones en las personas, aunque sean conscientes o no sean conscientes de ello. Entonces, vayamos pues a lo siguiente. Este señor es González Ochoa. Él es un catedrático y pues digamos que un profesor de la UNAM, que originalmente estudió pues la carrera de Ingeniería en Comunicación y Electrónica en el Politécnico, pero posteriormente hizo una maestría y un doctorado en diseño industrial. Yo me topé a este catedrático en uno de sus libros que me pareció formidable y muy interesante, porque coincidíamos, ¿no? O sea, coincidíamos mucho en el sentido de lo que pensaba con relación al espacio, ¿no? Y cómo este estaba determinado de alguna manera. Entonces, de alguna manera, pues también está mencionado en la tesis cuando se habla de este tema, ¿no? Y él, por ejemplo, en un pedazo de ese libro, él establece que Weber, en este sentido, usa un término muy interesante para expresar las formas del capitalismo, ¿no? Entonces, si regresamos a este escenario que les comenté hace un momento, en donde decíamos que, bueno, pues todo tiene que ver con este bucle que es sujeto, subjetividad, panorama político y entorno construido, pues nosotros nos basamos en un sistema. O sea, tenemos un sistema que al final del día redunda en nuestra economía, en la manera en cómo pensamos y nos basamos, en qué creemos, y por eso les ponía el ejemplo que es completamente opuesto, ¿no? Esta parte de Corea del Norte. Bueno, él decía que Weber, bueno, mencionaba que el capitalismo estaba expresado en las formas de la ciudad o de lo que nosotros hacemos. Al final del día lo que trataba es precisamente este sistema de orientar sus fines, ¿no? Y lo vemos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, por ejemplo, las tipologías de edificios que componen una ciudad. Es imposible pensar a la ciudad sin un banco, ¿no? O sea, es imposible pensarla sin sus propios espacios, ¿no? Y sin pensarla, por ejemplo, en desarrollos de oficinas, sin pensarla, por ejemplo, en espacios que tengan que ver con la compra, con la venta, el famoso mall, bueno, en fin, todos estos tipos de espacios lo que tratan al final del día es orientarlo precisamente a estos temas, ¿no? El tratar de prevalecer o reforzar un sistema ya existente. Y por eso es importante el espacio, porque no solamente determina
nuestra subjetividad, sino el sistema de subjetividades y el sistema en el que estamos inmersos. Entonces, desde esa perspectiva, se consideraba la dominación de un grupo social sobre otro, ¿no? Él lo establece ya como algo que pues es perceptible, ¿no? Y lo podemos ver porque, por ejemplo, no es la misma edificación que existe en las zonas conurbadas en México con relación a las burbujas de la centralidad y la manera en cómo se construye, ¿no? Podemos observar precisamente diferencias garrafales con relación a los distintos espacios, ¿no? Y esto va determinado porque por un fin económico, ¿no? O sea, no es lo mismo la oportunidad económica que se tienen en ciertos sectores que en otros, ¿no? Y la oportunidad, por ejemplo, de pues poder embellecer un espacio, ¿no? Eso también está determinado por eso. Entonces, en las sociedades avanzadas, al final del día, cuando se habla de fuerzas productivas y cuando hablamos, por ejemplo, de establecer de alguna manera algo que nos posibilite cuestionar y legitimar una dominación, lo vamos a encontrar en los espacios. Y los espacios lo van a determinar todo. De hecho, lo vamos a ver a un nivel macro y lo vamos a ver a un nivel micro. Y yo no podía estar más de acuerdo con este hombre, ¿no? Al final del día creo que sí, que hay esta parte política que se centra dentro de los espacios que nosotros tratamos de configurar y que justo, ¿no? Que cuando estamos haciendo una cotización o cuando estamos tratando de vender un proyecto y establecerlo, pues lo vemos justo en los costos, ¿no? Y en también los diferentes tipos de clientes, ¿no? De ahí viene la clasificación triple A y whatever. Y de hecho, por ejemplo, a nivel nación, ¿no? México, desde el 2023 empezamos con un tema del nearshoring, ¿no? Y eso también determina qué es lo que se construye y qué es preponderante para una sociedad o esa sociedad en ese determinado momento. Y es la inversión extranjera se tiene que quedar aquí, por tanto tengo que poner la infraestructura que requiero para que la gente no se vaya a otros países, ¿no? De eso se trata. Entonces, cada vez que veamos preponderancia con relación a ciertas obras a nivel ciudad, pues nos vamos a dar cuenta qué es lo más importante en ese momento para esa polis y para ese sector político y para pues para esa economía, ¿no? Ahora bien, justo esto que les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, aquí traté de ejemplificarles cómo sería o cómo es, ¿no? Al final del día, este tema comunista, ¿no? O sea, cómo es una arquitectura comunista, de qué manera podemos ver, por ejemplo, esta exaltación con relación a los personajes políticos, ¿no? Esta importancia de crear preponderancia en ciertos personajes que de alguna manera nos determinen pues un hecho histórico que lo haga valeroso, valiente y tal, ¿no? Entonces, pues podemos ver los espacios y también podemos ver quizá un poco de menos caos y a lo mejor un poco de más orden, pero dentro de ese orden viene implícitas cuestiones que probablemente no sean del todo benéficas para un ser humano, ¿no? No sé si un ser humano podría ser completamente ordenado del todo, no estoy segura de ello, ¿no? Pero bueno, a lo que voy con lo siguiente es esto, ¿no? Y generalmente este tipo de edificaciones pues van a tener que ver con cuestiones de Estado que, justo como decía González Ochoa, den esta preponderancia con relación a pues un sistema operante, ¿no? Ahora, es muy distinto lo que ocurre en esta percepción a lo que ocurre, por ejemplo, con un sistema capitalista, ¿no? Donde se cree que a través del mercado o a través del negocio, pues se establece ya diferencias y cada uno puede tener una unicidad. Bueno, eso también es cuestionable, ¿no? Todo sistema es cuestionable en realidad, ¿no? O sea, hasta qué punto verdaderamente todo el mundo puede expresarse a través de la economía del negocio, ¿no? Creo que, pues, si nos vamos al tema de la tecnología, si solo cinco pelados pueden hacerlo, pues entonces quiere decir que no es tan así, ¿no? Que sí que hay ciertas libertades, que sí que hay cosas que podrían ser perfectibles, eso también es cierto, ¿no? Pero a lo que voy con lo siguiente, los espacios al final del día tienen otras connotaciones y están enfocados hacia una cuestión de expresión que a lo mejor en este espacio no ocurre, ¿no? En este espacio ocurre algo un poco más, pues sí, basado en preponderar un poder político, ¿no? Y no permiten a lo mejor la expresión de esos individuos que están esperando a que pasen estos hombrecillos ahí, ¿no? Entonces eso es a lo que voy.
las cosas son diferentes, ¿no? Y por expresión, a lo mejor en el sistema capitalista, pues es eso, ¿no? El libre mercado, ¿no? A ver, ¿quién en esa escalera puede llegar más pronto? Por ahí había una canción de Aute, ¿no? O sea, eh, hablaba acerca de la belleza y dentro de esta cuestión que decía, pues era al final del día esto, ¿no? O sea, hoy en este sistema, pues se prepondera esta parte de la competitividad, ¿no? Y de quiénes son aquellos que son capaces al final del día de, pues, no sé, sostenerse en ese sistema independientemente de, pues, digamos que las dinámicas que ellos establezcan para llegar a donde están, ¿no? Pueden ser buenas o malas, ¿no? Beneficiosas o no. Al final del día, lo que importa es que estén en la cima. Esa es la cuestión, ¿no? Y luego aquí me gustaría presentarles este tema porque también ocurre en la cuestión gráfica. Yo recuerdo mucho un cambio muy interesante con relación a lo que ocurría con los poderes en aquel entonces, ¿no? Entonces, el primer, este que está aquí, esperen un segundo. Ay, un segundo. Este que está aquí, por ejemplo, es de una época en el que pues toda la cuestión institucional era panista, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, una tipología de letra, pues a lo mejor que trata de ser un poco más, pues no sé, más juvenil, tenía una cierta gama de colores, había ahí una onda muy interesante con relación a su, pues su gráfica institucional. Cuando se cambió de este poder panista a este poder nuevamente priista, lo que podemos alcanzar a ver aquí es justo, ¿no? Cómo ya empieza a ser algo un poquito más formal, con muchísima más seriedad, nos transmite otra cosa. O sea, lo que quiero transmitir con este ejemplo es cómo nos transmiten cosas los eventos sociales que existen, porque no solamente esto pasa les repito, en la arquitectura, también pasa en los gráficos, ¿no? Y somos capaces a lo mejor en algún punto de poder establecer ciertas diferencias de cómo van pues los diferentes gobiernos viéndose a sí mismos, siendo autorreferenciales, ¿no? Este que está acá, pues es del gobierno actual, el gobierno que salió hace poco, pero que continúa con esa misma tendencia, que al final del día a lo que a ellos les importaba mucho es esta parte, por ejemplo, de encontrar esto, ¿no? Héroes dentro de la patria que permitieran de alguna manera que nosotros pudiéramos tener afianzamiento mayor con relación al Estado, ¿no? Y entender, por ejemplo, esta parte en la que podemos decir, bueno, todos estos héroes al final del día nos dieron patria y tienen algo bueno o algo o una connotación positiva en ese sentido, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que no dista mucho, por ejemplo, de esta parte, ¿no? O sea, quizá a lo mejor tomó un poco del estilo de la tipología de la letra, pero también toma, por ejemplo, esta seriedad que se intenta con relación a este otro sistema operante. Bueno, en fin, todo esto lo vamos a ver reflejado aquí. ¿Por qué? Porque justo, ¿no? Cada sistema o cada persona que se encuentre en esa cuestión de poder, vamos a ver justo, ¿no? Cómo trata de poner su autorreferencia, ¿no? O sea, su autorreferencia es decir, pues no sé, una ideología política, ¿no? Al final del día. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, con relación al tema, el que hoy en día en México, por ejemplo, una mujer esté gobernando? ¿Qué podemos ver, no? Justo, ¿no? Esta preponderancia con relación a, pues, esto, los pueblos indígenas, ¿no? El tratar de comprender que de alguna manera es exalzar a las mujeres en todo sentido, ¿no? Pero aquí no vemos a una mujer, por ejemplo, heroica y valerosa relacionada con un contexto actual. Vemos precisamente esta mujer indígena que está tomando la bandera, ¿no? Y vemos, por ejemplo, a la presidenta. Y también podemos ver la manera en cómo, por ejemplo, porta ciertas ropas con cierto simbolismo indígena, ¿no? También. Justo, ¿no? Estos bordados representan algo y tienen una cultura ancestral muy interesante. Entonces, en este sentido, pues podemos ver una transmisión interesante con relación a una autorreferencia de un poder operante, ¿no? Eso es muy interesante. Y, por ejemplo, aquí, el hecho de, por ejemplo, estos bastones que están acá, esto representa algo muy interesante en este sentido, porque nos habla precisamente de, pues, un bastón, bueno, a ver, hace poquito yo leía
una historia relacionada con este tipo de cuestiones de los bastones de mando relacionados con las cuestiones ancestrales y que tiene que ver muchísimo con el poder que uno puede tener con relación a pues un pueblo, una ciudad, y eso es representativo al final del día. Si a lo mejor en otros países el hecho de que alguien tenga una corona es símbolo de poder, en este sentido un bastón de mando es exactamente el mismo. Pero podemos ver que nuestro gobierno, pues al final del día está interesado justo en rescatar ciertos valores ancestrales y llevarlos, portarlos como parte de un símbolo patrio. ¿Y qué voy con lo siguiente? Bueno, pues que nuevamente vemos estas autorreferencias, ¿no? Y esto que decía González Ochoa, que todo esto es transmitido a través del poder. Por eso la imagen es muy poderosa y por eso al final del día el hecho que nosotros edifiquemos, construimos y hacemos una ciudad y la demarquemos de alguna determinada manera, hace este tipo de cuestiones, prepondera una cosa por sobre otra. Entonces es muy importante verlo. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, este es un espacio público, ¿no? Es el Senado de la República. Cada espacio que estamos viendo ahí, pues tiene al final del día pues una jerarquía, ¿no? A ver, no es lo mismo el cuatito que está sentado aquí en medio que toda la gente que está aquí, ¿no? Y no es lo mismo el que está aquí a un lado, que es el secretario, que la señorita que está acá. O sea, todo tiene un orden y en ese orden jerárquico se establece precisamente una configuración, que es un poco lo que menciona González Ochoa en su libro, ¿no? Que al final del día toda configuración lo que trata al final del día es configurar, pues de alguna manera un orden establecido o establecer un orden si es que no se tiene, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hablamos de una planta arquitectónica, ¿no? Ya vámonos a centrar en esta parte. Cuando hablamos de una planta arquitectónica, lo que vamos a tener, por ejemplo, este es un espacio, ¿no? Pero no sé si ustedes estén conscientes o no de ello, ¿no? O sea, hoy en día la configuración de las familias ha cambiado muchísimo. La idea, por ejemplo, de que a lo mejor jóvenes millennial, no sé cómo vaya a ser con la generación Z y las que vienen, centennials, cuál es su visión con relación a la configuración de familia, ¿no? Pero en mi contexto, lo que opera hoy es justo que las personas eligen más a una mascota que a, por ejemplo, a lo mejor el hecho de tener familia. ¿Por qué? Porque, pues justo, ¿no? Vivimos en un panorama político bastante complicado en el hecho de que es probable que no se tengan los recursos suficientes o se tenga miedo de no poder al final del día darle las mejores oportunidades a ese ser viviente, ¿no? Porque pues es una responsabilidad muy grande. Y entonces, en este sentido, si antes a lo mejor los comedores eran de 12 personas, pues ya los vamos a ver más chiquitos, ¿no? Si antes, por ejemplo, veíamos estas cocinas, donde había un montón de ollas, porque pues había esta onda de la convivencia, la fiesta y tal, en la cocina, ¿no? Que es donde se planea el fueguito y tal, y donde la convivencia existe, pues probablemente eso ahora cambie muchísimo a cuestiones un poco más reducidas. Y lo mismo pasa, por ejemplo, no es lo mismo la recámara de los niños, si es que existen los niños ahí, a la recámara principal, ¿no? Tiene otras connotaciones. Entonces, esto es muy importante de entenderlo. Ahora, estas configuraciones en una planta, como lo estamos viendo aquí con relación a un departamento, cambian también con relación al nivel socioeconómico. No es lo mismo una vivienda como esta, que estoy segura que no es económica, más o menos un departamento hacia de costar 5 millones de pesos, hablando México, ¿no? En moneda mexicana, un poquito más, a, por ejemplo, casas de interés social, donde el tema cambia completamente, ¿no? Entonces, sí podemos darnos cuenta que González Ochoa tiene razón en lo que nos se trata de establecer, ¿no? Que al final del día la configuración de los espacios y la configuración de la gráfica y la configuración de lo que vemos tiene pues tiende a reforzar precisamente ideas autorreferenciales con relación a un grupo, ya sea político, social, es más, ¿no? No sé, se dice por ahí que la persona con la que más estableces contacto o tus 5 contactos más frecuentes es de alguna manera en ti, en tu unicidad, en tu subjetividad, pues desemboca en que también tengas un poquito de cada una de esas personalidades. Habrá que tener cuidado con quién nos
relacionamos y nos juntamos, porque eso también es verdad. Nuestro pensamiento, la manera en cómo nosotros, pues nos definimos, nuestra plasticidad cerebral nos permite pues precisamente eso, ¿no? Adaptarnos a ciertos entornos que poco a poco y no nos damos cuenta, ¿no? O sea, simple y sencillamente pasa. Bueno, continuemos. Esta es otra configuración, ¿no? O sea, justo como les decía, no es lo mismo esta planta, ¿no? A esta configuración de acá, ¿no? O sea, estamos viendo aquí un conjunto en realidad, ¿no? Es un conjunto de departamentos, ¿no? Me parece. Entonces, podemos ver cómo va ampliándose dependiendo de esa subjetividad y de lo que quiera plasmar esa autorreferencia, ¿no? Si en un proyecto, a mí me pasaba, por ejemplo, en el 2020 una chica que me contrató para su diseño interior de una vivienda. Su mamá estaba muy interesada, por ejemplo, en de alguna manera tener espacios de lavado en varias partes de esa vivienda, ¿no? Y había que adaptarlo porque es su subjetividad y eso es algo que ella intenta de alguna manera poner en el espacio, ¿no? Cuando alguien te dice, a ver, bueno, a mí me interesa este tipo de material, ese tipo de material de alguna manera sin quererlo, sin saberlo, el cliente o la persona pues habla precisamente de su autorreferencia, ¿no? Y nos marca pues una manera de ver el mundo. Y eso es provocador, porque justo, ¿no? Nada es igual a otra persona. Cada persona tiene una manera de ser y eso es respetable en todos lados, ¿no? El entender que cada persona se forma una perspectiva del mundo es tan valioso, tanto como porque, por ejemplo, en las redes sociales, el algoritmo pues te permite a lo mejor solamente ver y observar en un cono, así como si fuera en un cono, telescópicamente, única y exclusivamente ciertas cuestiones que llaman tu atención, ¿no? Qué chistoso que no puedas ver todo el espectro y solamente puedas ver una parte de ese espectro. Y en esa parte de ese espectro, pues está tu subjetividad, ¿no? Es triste a lo mejor solamente quedarse dentro de ese, o que te encasillen en ese tipo de pensamiento cuando pues el mundo es muy ancho, ya lo hemos hablado, ¿no? Ahora bien, esta parte, por ejemplo, estas casitas las podemos observar en los entornos conurbados aquí en la Ciudad de México, en una parte llamada Ecatepec, en donde podemos ver una manera diferente de construir y esto se le llama autoconstrucción y aquí justo en la autoconstrucción también podemos ver la autorreferencia, ¿no? La manera en cómo las personas a través de su aprendizaje propio intentan reproducir una vivienda y en esa reproducción de esa vivienda está implícito un, un contexto, la verdad, bien interesante, porque justo, ¿no? O sea, te viene mucho de lo que esa subjetividad de alguna manera esté queriendo plasmar al momento de construir. Aunque pudiéramos parecer que lo que tratan es única y exclusivamente de satisfacer una necesidad de vivienda, no es así. No, no es así. En realidad a veces lo que se observa en la televisión, en las revistas, en el entorno, también va a determinar la manera en cómo configuras esos espacios. O sea, esos espacios también tienen diseño, esos espacios también tienen aspiraciones, deseos, o sea, ahí está plasmado, ¿no? Quizá no de una manera, pues no sé, de lo que podría lograr un arquitecto debido a lo mejor a este análisis que sí puede tener con relación al espacio porque lo ha estudiado, pero de esta manera es posible entender que esto pasa, ¿no? Entonces es muy interesante cómo podemos ver lo que dice Fernández Ochoa en este sentido, ¿no? Y entonces, después de todo esto que les acabo de mostrar, Fernández Ochoa dice algo muy interesante y dice, que el diseño arquitectónico y el diseño en general es una institución. Y yo me quedo, wow, o sea, no puedo estar más de acuerdo con este señor, o sea, no puedo estar más de acuerdo con este señor. ¿En qué sentido podemos decir que el diseño arquitectónico y el diseño en general es una institución? Pues es que si no hay diseño no existe esta manera de transmitir, ¿no? Esta parte provocadora, ¿no? ¿Qué es lo que vemos, por ejemplo, en espacios que tienen esta tendencia a que todo sea igual, ¿no? O sea, la expresión de la subjetividad es importante y por eso en este sentido, cuando vemos ciertos entornos en donde pues se tratan de expresar a lo mejor conciencias deseantes que de alguna manera han tenido una
un eco dentro de la comunidad, pues podemos ver justo, ¿no? Esta sopa gigantesca en donde pues vemos autorreferencias múltiples, ¿no? Variadas, y podemos darnos cuenta de lo únicos y a la vez diferentes que somos todos, ¿no? Eso es muy interesante. Entonces, el diseño como tal ayuda precisamente a eso y es provocador. Por ejemplo, hay personas muy interesadas en el tema de la imagen pública, ¿no? O sea, gente que se dedica a este tema de la imagen pública es gente que estudia una manera de qué comunico, ¿no? A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando existen políticos en una campaña, ¿no? O sea, en una campaña se requiere precisamente de este tipo de personas de imagen pública porque lo que tratan ellos al final del día es algo muy interesante, que es a través de sus prendas, a través de la manera en cómo se comunican, expresar una postura. Y vuelvo otra vez a Fernández Ochoa, ¿no? Es tratar de expresar a través de, incluso hasta de cómo me paro, cómo alce la mano, qué traigo, cómo está el peinado, si es rubio, si es el cabello negro, si es el cabello, gris, o sea, todo tiene una connotación que comunica. De hecho, el hecho nada más de pararnos en un espacio laboral o en un cualquier otro espacio, nuestro ser comunica algo, ¿no? Dice algo, o sea, en realidad por ahí había un chico que decía, no es cómo te ves, es qué comunicas con lo que traes puesto, ¿no? Ese es lo provocador a lo mejor del que nosotros, en nuestra desnudez no estemos conformes y prefiramos, por ejemplo, el hecho de ponernos, pues no sé, ropa, ¿no? El ponernos ropa es una manera al final del día de expresarnos a través de ello. Entonces, esa expresión comunica cosas. A ver, ¿qué pasa si yo ahorita veo una chica que a lo mejor trae una chamarra de cuero y a lo mejor trae estoperoles, pero a lo mejor también trae un par de tatuajes muy interesantes? Me está diciendo algo de su subjetividad, ¿no? Puedo estar equivocada en mi percepción, puede ser, puede pasar, pero la manera en que porta lo que porta nos dice algo, ¿no? Ahora, que uno le atine o no, pues eso ya es distinto, ¿no? O sea, justo, ¿no? Es por eso que lo decíamos la vez pasada, ¿no? Nosotros podemos del otro intuir, pensar, probablemente tal, pero no vamos a saber jamás qué es lo que piensa el otro, ¿no? Eso es al final del día lo interesante. Nosotros no podemos saberlo, ¿no? O sea, nos dice algo su comportamiento y eso nos hace intuir, pero no vamos a poder saberlo jamás. Entonces, cuando González Ochoa establece esto de la institución del diseño, me parece formidable y sobre todo en todos los sistemas al final del día. Todo trata de comunicar algo y no es lo mismo, por ejemplo, expresar formas en forma de triángulo, en forma de picos, o sea, eso no va a expresar lo mismo que a lo mejor figuras más curvas, o sea, se expresan cuestiones distintas. Entonces, de ahí viene lo que decía de Damasio, a cada imagen se juxtapone una emoción. Los que han participado en carreras de diseño lo saben, ¿no? Si en algún punto te han puesto, por ejemplo, a ver, quiero que me representes una emoción, quiero que representes, por ejemplo, la ira a través de un elemento, ¿no? Que tú vayas configurando, ya sea con plastilina o con cualquier otras cuestiones. A ver, ¿cómo le harías para expresar la ira? Pues obvio no vas a usar formas curvas, redondas, ¿no? Es obvio que vas a utilizar cosas puntiagudas, ¿por qué? Porque esa es la connotación, eso te lo marca y eso juxtapone una emoción, tal como decía Damasio, ¿no? Y por eso los entornos, aunque distintos, nos transmiten cosas, ¿no? Y hay algo muy interesante también que me gustaría que tuvieran ustedes en consideración y es la funcionalidad. Dentro de las personas que nos dedicamos, por ejemplo, a esta parte de la arquitectura y nos dedicamos al diseño o nos dedicamos a cualquier cosa que tenga que ver con la expresión, al final del día, el hecho de que una cosa sea funcional deviene justo de la industrialización. O sea, la Bauhaus fue un movimiento en Alemania muy interesante que justo en aquel momento cuando se establecían cuestiones de la industria y de la producción en serie,
los objetos que se producían no tenían estética, ¿no? Eran meramente funcionales y muy feos. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Pues que la gente, la verdad es que pues no los compraba, ¿no? Y pasa lo mismo con los robots de hoy. ¿Ustedes han visto las caritas de los robots? Bueno, pues las caritas de los robots tienen unas expresiones que distan mucho a lo que es un humano, ¿no? O sea, dependiendo de a lo mejor a ver quién esté haciendo ahí ese performance con relación a la carita de los robots, ¿no? Pero si se fijan, por ejemplo, robots que son así como de juego, pues tienen que tener esta sonrisa amigable, estos ojitos saltones que te hagan sentir que son amigables contigo, ¿no? Bueno, el diseño tiene eso, tiene que ser funcional para la industria a partir de que nosotros empezamos a producir en serie. Y eso no ha cambiado el día de hoy. El día de hoy seguimos teniendo esa necesidad de que por muy funcional que sea un objeto, tiene que tener estética. Y en la medida en que tú le pones estética a un objeto, en esa medida puede ser vendible. Ahora, la estética va a cambiar con relación a las tendencias y las tendencias son marcadas precisamente por los acontecimientos políticos que existen. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de un objeto funcional, es aquel que va a realizar una necesidad relacionada con el hombre en el mundo, ¿no? Y el término funcional va a ser usado para calificar algo que se adapta a un sistema. No sé si ustedes, por ejemplo, en alguna ocasión hayan escuchado algo bien interesante cuando les dicen, a ver, el estar, esta frase, ¿no? El estar verdaderamente adaptado a un sistema tan enfermo o ser funcional en un sistema tan enfermo, pues no es tan bueno, ¿no? ¿No? Al final del día algo hay ahí, o sea, eso es a lo que voy. A ver, la funcionalidad puede tener, por ejemplo, esta característica de adaptarnos a un sistema, pero ¿qué tanto te vas a adaptar a un sistema, no? O sea, ¿qué tan provocador puede ser el hecho de que a lo mejor eso no sea beneficioso para tu prójimo? O que a lo mejor tu mismo prójimo no esté entendiendo conceptos que probablemente es que eso justo es lo que hace la diferencia de conocimientos, ¿no? O sea, cuando los conocimientos son distintos, por eso ya lo decía Pierce, nuestro cuerpo común de información va a determinar la manera en cómo nos movemos en el mundo. Por eso es importante que al final del día pudiera existir pues una igualdad de conocimientos, ¿no? O sea, es apelar a la igualdad de conocimientos para partir de ahí que a lo mejor todas las unicidades tuvieran una perspectiva a lo mejor no similar, pero por lo menos todos estarían en el mismo entendido, ¿no? Y pasa incluso con el lenguaje, hay palabras que estoy segura que muchas personas no logran comprender del todo, pero tampoco hacen el ejercicio para saber qué significa esa palabra. Entonces, eso es a lo que voy. La funcionalidad es muy importante y es parte de lo que tiene que ver con la industria. Tú no puedes hacer algo que no vaya a ser en beneficio de tu prójimo, pero tampoco puedes hacer algo en la industria que no sea benéfico para el fin para el que fue creado, ¿no? O sea, justo, ¿no? Hablamos del nearshoring, el hecho de que haya interconectividad, trenes, carreteras y cuál, pues tienen que cumplir un objetivo funcional, que es unir puntos de distintas partes del territorio mexicano que al final del día lo que tratan es de mover mercancías por todo el tramo carretero o transportar gente, etcétera. Entonces eso es parte de una funcionalidad, ¿no? Entonces, bueno, cada cuestión funcional al final del día, pues va a tener un signo. Era lo que les decía, o sea, al final del día todo eso que compone, toda la geometría que compone nuestro espacio son signos, son vasos comunicantes que nos dicen cosas, que nos llevan justo a sacar conclusiones con relación a lo observado. Y esas conclusiones van a ser van a ser lo más, a lo mejor sofisticadas dependiendo de el nivel de información que tenga cada ser humano o lo más simples que se puedan al final del día. Todo depende justo, ¿no? De ese cuerpo común de información, como mencionaba Peirce, ¿no? Y el signo al final del día no puede existir de una manera aislada, sino que al final del día forma parte de un sistema y de un código. Entonces, por eso el panorama político del bucle que les presenté al principio, donde están todos entremezclados, que es subjetividad, panorama político, sujeto, tiempo, ese bucle que está constantemente retroalimentándose, pues al final del día tiene un código y tiene un sistema.
Y en ese sistema, pues es en el que estamos todos inmersos, ¿no? Por eso podemos tener una lectura con relación a lo que vemos plasmado en el ambiente, ¿no? Ahora, hay un tema muy interesante con relación a las sociedades industriales. Nosotros somos una sociedad industrial, nos guste o no, todos, o sea, la burbuja en la que quieras, incluso las personas que se encuentran hoy en espacios, pues a lo mejor en el campo, no pueden ya estar sin industrialización al final del día. O sea, aunque ahorita haya un periodo de esto, pues eso va a cambiar prontamente, sobre todo por pues lo que vemos de esta sociedad en la que, bueno, pues nuestros propios inventos nos llevan precisamente a la necesidad de estar interconectados. Entonces, en una sociedad industrial, al final del día, pues tiene que haber un control, tiene que haber una normalización, tiene que existir al final del día, pues esta parte donde sin quererlo, sin saberlo, nuestros amores, nuestros ideales, nuestros ensueños forman parte de una narrativa. O sea, esa, ya lo habíamos dicho antes, ¿no? O sea, a veces las personas pensamos que somos muy diferentes dentro de nuestros contextos, pero en realidad no sé qué tan diferentes podamos ser, ¿no? En realidad a lo mejor somos parte de, pues ahora sí que de un cierto discurso, ¿no? O sea, de un cierto discurso que encaja con otros discursos y otros cuerpos comunes de información, pero el ocio, los ensueños, los amores y los ideales, según González Ochoa, pues tiene muchísimo que ver con esta parte, ¿no? De, pues, qué tanto en ese sistema, al final del día, como está normalizado y controla, pues qué tanto también influye en toda esta parte, pues digamos que nuestra, ¿no? Individual. Entonces, pues ahí habría que verlo, ¿no? Y tiene que ver también con la cuestión económica y tiene que ver con una cuestión de control. Esto es lo que piensa González Ochoa. Ahora, tomen ustedes en cuenta que en la vida existen muchas hipótesis de la realidad. Vamos a estar a lo mejor con unas de acuerdo, con otras no, y no dejan de ser hipótesis de la realidad. Y yo se los he dicho, ¿no? O sea, cuando a mí me preguntan con relación a la sociología si es una ciencia, pues yo la veo como una hipótesis de la realidad, porque tendrías que concluir algo. En tanto este sistema es caótico y ahorita están ocurriendo miles y miles y miles de acontecimientos que cambian el contexto, yo no puedo acercarme a esa hipótesis, transformarla en una verdad, en una realidad, ni aún teniendo estadística, porque justo, ¿no? Ahí viene el caos, ¿no? Que era lo que le pasó al chico que tenía un sistema, del clima, o sea, pues así es el comportamiento humano, o sea, no puedes intuir, puedes oler, pero saber jamás. Entonces, tomen en cuenta esto como una hipótesis de la realidad, que lo que va a hacer es ayudarnos a entender por qué la forma yuxtapone una emoción y por qué a través de estímulos neurales nosotros podemos entender precisamente el entorno al hacer estos análisis formales, ¿no? Ahora bien, quiero presentarles algo muy interesante que me gustaría que tuvieran en consideración y es justo, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo les voy a presentar, ahora vamos a ver si este es, unos PDFs muy interesantes del 2016, o sea, ya tiene muchísimo, y estos son análisis de tendencias relacionados pues precisamente con aquel 2016, las redes sociales, la manera en cómo se vivía en mi contexto, mi generación, ¿no? Al final del día, pues vamos a ver, por ejemplo, cómo desde aquel momento ya se establecía el hecho de estar desconectados, ¿no? Que para vivir de una manera mejor. Entonces, esto forma parte de una tendencia, ¿no? Y estas, digamos que esta industria de las tendencias al final del día lo que hacen es esto, mapear absolutamente todos los acontecimientos que están ocurriendo, los más relevantes, porque justo, ¿no? Los vamos a ver impresos en nuestra manera de ser. Por eso, lo que decía González Ochoa, ¿no? Al final del día, todo lo que nosotros creemos que somos diferentes, pues probablemente no, somos muy iguales porque hay algo que nos está determinando, ¿no? Hay un sistema que determina muchísimas cosas, ¿no? O sea, no hay un pensamiento, yo lo veo así, no existe un pensamiento, único y digamos que original, ¿no? Si eso fuera así, la historia no se repetiría. O sea, si eso fuera así, si hubiera verdaderamente la originalidad existiese, eso no se repetiría.
O sea, al final del día, la tendencia es a repetir y a formar bucles y bucles y bucles relacionados con esto. Entonces, ya desde ese momento se establecía la importancia de tomar en cuenta esta parte de los espacios libres, de ser personas que a lo mejor no le prestaran tanta atención a la tecnología y bueno, pues todo ese rollo hippie, ¿no? Que al final del día también va a devenir en la manera en cómo vestimos, portamos, los muebles que tenemos, la manera en cómo percibimos el mundo. En aquel momento, lo más preponderante dentro de la red social era la cuestión de los viajes, una cuestión culinaria muy interesante. Esto muy seguramente ahorita en nuestro contexto 2024 tiene una connotación completamente distinta. Justo, ¿no? Había un tema en el 2016 con relación a los interiores que tuvieran biofilia o que estaban justo con el regreso a la naturaleza por el hecho de pasar por un tema de estar completamente desconectados, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta justo de pues el análisis formal del espacio construido a través de lo que ocurre con acontecimientos políticos, ¿no? Y esto también, por ejemplo, aquí los archivos creativos, el pasado tiene potencial. En este reportaje miramos hacia el pasado para avanzar hacia el futuro. Bueno, aquí en ese 2016 para el estilo de vida se estaba justo teniendo en consideración lo vintage, ¿no? El tema este de qué tan importante es a lo mejor a través de esta revalorización del pasado, encontrar una manera nueva de vernos, de contextualizarnos, ¿no? Por ejemplo, este me parece que es un espacio de Yves Saint Laurent y me parece que tiene mucho este tema africano, no sé si lo alcancemos a ver ahí con las imágenes, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que al final del día devienen de acontecimientos políticos marcan lo que vas a aportar. O sea, en cuanto a las prendas, en cuanto al interiorismo, en cuanto a tu manera de ser en el mundo. Entonces, ¿realmente crees tú que eres una persona diferente, única y extraordinaria o que estás proponiendo algo verdaderamente original? Pues una remasterización completa de nuestro pasado que se trata de adaptar al presente en una narrativa que al final del día esa narrativa ya no tiene más salida, o sea, es el mismo discurso, pero digamos que revolcado con un montón de cosas, ¿no? O sea, no lo sé, a mí me queda la duda, yo se los pongo ahí como para que lo visualicen y puedan checar esta parte, ¿no? Ahora bien, un poquito de lo que quiero también dejarles en consideración es esto. En el 2023 yo estaba analizando muchísimo las tendencias que estaban ocurriendo alrededor del mundo, basada precisamente en el contexto, pues arquitectónico, ¿no? Y de real estate. ¿En qué sentido? A ver, la tipología estaba cambiando, eso me quedaba muy claro. Yo recuerdo mucho cuando estaba haciendo esta maestría, en algún punto platicaba, por ejemplo, del entorno de la cocina y decía que las cocinas cada vez menos gente las utilizaba, ¿no? ¿Por qué? Porque el trajín del día a día para una persona que estaba completamente enfrascada en ser productiva, pues poco o nada llegaba a la cocina a cocinarse nada, ¿no? Y que probablemente ese espacio podría convertirse en otra cosa, ¿no? En ese momento, pues mis profesores pues, me dijeron, ay, no, no, ¿cómo crees? O sea, la cocina es la cocina, es un espacio tal, ¿no? Pero cuando pasó el tiempo, salí de ahí, llegó el 2023, pues me di cuenta que justo, ¿no? O sea, en realidad nuestra manera de ser en el mundo está cambiando. ¿Y en qué sentido? Por ejemplo, San Francisco es un espacio muy interesante en donde es la meca precisamente de pues vaya, ¿no? De la cuestión tecnológica, las personas que se dedican a hacer startups y a hacer cuestiones que tengan que ver con este tipo de desarrollos, los unicornios que estuvieron saliendo y que vienen y que van y que proponen y tal, pues bueno, cuando llegó el 2020, todo ese desarrollo de oficinas y todos esos edificios al final del día ya no estaban habitantes, porque para una persona que programa puede hacerlo desde su casa, siempre y cuando exista, pues evidentemente un medio como es el Internet, el Wi-Fi. Entonces, ahí empezó justo este tema, ¿no? El teletrabajo, la manera en cómo las personas en ciertos sectores, pues pueden de alguna manera a lo mejor no estar en la oficina y a lo mejor deciden, agarrar una van y viajar por todo el mundo, ¿no? O sea, eso es un ejemplo, ¿no? Bueno,
Pues entonces en aquel momento CBRE y JLL, que son dos transnacionales gigantescas de real estate, tenían ese problema porque ellas administraban los edificios de San Francisco. Entonces en esa administración de los edificios, oh, severo problema, ya nadie viene aquí a chambear, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con estos edificios, no? Hay que reconocer que no todas las compañías tienen un edificio propio. Hay personas que se dedican a eso, justo a generar edificios y ese es su modelo de negocio, ¿no? Haces pues obviamente ahí un coworking, yo qué sé, ¿no? Eso es a lo que voy. De hecho, hubo una empresa que se llamó WeWork, no sé si todavía sigan operando, pero su sistema de negocio era ese, ¿no? Una oficina compartida de coworking y que tú pudieras trabajar y tal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya no había la economía para tener a lo mejor tú solo tu oficina o porque era tal, había una serie de cuestiones. A lo que voy con lo siguiente, bueno, pues San Francisco fue el primero en sufrir esta parte en donde ya nadie iba a trabajar y a ver, regrésate a todos esos programadores, pues no, porque prueban otras cosas, ¿no? Y si te estoy funcionando, también lo dicen los dueños, pues ¿para qué fregado yo quiero un desarrollo de oficinas si al final del día, pues la verdad me ahorro eso, ¿no? O sea, me ahorro ese espacio y los chicos están contentos trabajando a donde van. Entonces, pongan eso en atención. Y luego entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues que ahora todos esos edificios en San Francisco, pues estaban tratando de ver la manera de esa tipología, transformarla en departamentos, transformarla en casas, en vivienda y tener, pues al final del día, otra manera de vivir esa parte, ¿no? Ahora, esto fue en 2023, o sea, eso es lo que les comento. Hoy en día existe algo muy interesante. Miren, también Nueva York, Boston, Seattle, Los Ángeles, Chicago, más o menos estaban teniendo el mismo tema. Pero ¿qué voy con lo siguiente? Bueno, no solamente San Francisco ahorita está pasando por este tema. Ahora, pasó lo de la vivienda y tal, pero también ocurrió un fenómeno completamente interesante y opuesto y a lo mejor no positivo, que es que las personas comenzaron a rodearse o a generar, no sé en qué momento llegó un tema de droga muy fuerte, no sé si es fentanilo u otra, pero hay un problema muy fuerte en esa parte de San Francisco. Entonces, justo, ¿no? Del 2023 al 2024, todos estos cambios que se van sintiendo con relación a nuestra manera de vivir, de percibir, de hacer, van cambiando la manera en cómo configuramos los objetos, ¿no? Yo pongo nuevamente otro ejemplo. No es lo mismo aquellos espacios diseñados para durar por mucho tiempo a lo que ocurre hoy, ¿no? Que es una necesidad en la que nosotros al final del día vemos que no necesitamos pues el hecho de la prevalencia, o sea, o sentimos una, que no somos eternos, ¿no? Que moriremos en algún punto y que no es necesario, pues no sé, ser preponderantes y prevalecer, o otra, puede ser que a lo mejor, pues la verdad es que ya no existe la economía para que la cuestión dure, ¿no? O nuestro sistema capitalista en el hecho de tener que producir, 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 pues ya no permita otra cosa más que la obsolescencia programada de muchísimas cosas, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho los muebles, por ejemplo, cuando me gustaba eso en la Lagunilla, que me encontraba muebles de los setentas, de los sesentas, la calidad del mueble, ¿no? O sea, las maderas que se utilizaban, los herrajes, bueno, todo eso al final del día redundaba en que eso perdurase en el tiempo. Hoy en día eso nulamente lo vamos a observar, o sea, es muy difícil. Entonces, cuando hablamos pues precisamente de esto que les comentaba en la tesis, para al final del día llegar a concluir la importancia de nuestra autorreferencia en los objetos, pero también al final del día de darnos cuenta que esa autorreferencia no es más que un loop, o sea, no es más que justo un bucle. Por eso me gusta mucho Hofstadter cuando establece esta parte, ¿no? O sea, nuestras narrativas nos llevan a un bucle repetitivo, ¿no? Aunque pueda haber algunas variantes, al final del día se está viviendo exactamente lo mismo, ¿no? Cada revolución industrial sigue siendo eso, una revolución industrial al final del día y no cambia en demasía. Entonces, el poder estudiar los estímulos, como lo vimos la vez pasada, pues se convierte en algo muy interesante, ¿no? El saber de qué manera está percibiendo el otro para tratar
no solamente de intuir, de oler, sino por lo menos de tener un dato duro con relación a eso es muy importante. Y entonces yo les decía que esto se iba a entremezclar con relación a pues lo que hace una chica que se llama, ay, no me acuerdo, es el MIT, perdónenme, no tengo el dato en este instante, ¿no? Pero esta chica, al final del día, lo que proponía era eso, a ver, nuestras máquinas no tienen esta dimensionalidad, o sea, no vienen con esta dimensionalidad espacial. Todo esto que les acabo de decir, supuestamente para ella, esas máquinas no tenían ese tema. Y al no tener ese tema, lo importante para ella era a través de, pues precisamente, ¿no? De la cuestión 3D, el hecho de poder proyectarle a la máquina espacios de los cuales ella sí pudiera intuir y oler de alguna manera cuestiones interesantes. Les voy a compartir, permítanme un segundo, para que no se quede esto al aire y ya con esto cerramos, ¿no? Porque es justo, ¿no? O sea, esto nos permite entender hasta dónde está llegando nuestro contexto con relación a la manera en cómo vivimos, ¿no? Y cómo los cambios de paradigmas en realidad están siendo cada vez más rápidos, ¿no? Y cómo la tecnología al final del día pretende esta parte, que es justo lo que vamos a hablar en otra ponencia, en donde ya vamos a entender, a ver, ¿por qué para la inteligencia artificial la utopía es necesaria? O sea, ¿por qué es necesario ser utópicos? O sea, ¿por qué es necesario tener un mundo ideal? Porque estamos trabajando con la inteligencia. Hablar de la sabiduría es, forzosamente tienes que entender que la sabiduría conlleva la perfección. Y si quieres sentar a cualquier ente con esas características, no queda de otra, ¿no? ¿Por qué? Porque si no es peligroso y contraproducente y tus propias creaciones podrían darte un revés, ¿no? O sea, por eso la gente se preocupa, ¿no? ¿Y qué pasa si la máquina me hace tal? Y lo vemos en las películas y tal y cual. Pues justo por eso, porque la sabiduría, porque la inteligencia es algo serio, o sea, algo que no se puede tomar a la ligera, ¿no? O sea, justo, ¿no? A ver, ¿por qué en sistemas políticos no les interesa a lo mejor, en unos sistemas políticos no les interesa que haya esta diversidad? Porque el hecho de pensar, pues es provocador, ¿no? Entonces ahora imagínate una máquina que piense, que sea consciente, pues yo no sé si realmente obedezca al creador, ¿no? Si nosotros no obedecimos a Dios en esa mitología, yo no sé si eso pase con las máquinas, ¿no? Me lo pensaría, ¿no? Ahora bien, esta chica tiene esta intención muy interesante, aquí la voy a poner, aquí está, justo esta muchachita. Se llama la doctora Fei Li, ella es del MIT y ella justo desarrolla temas relacionados con, pues ahora sí que con realidad virtual, pues una serie de cuestiones muy interesantes, la verdad. Y en estos entornos se busca que ese robot sea como nosotros, se haga preguntas y llegue a respuestas con relación a eso. Entonces, su desarrollo es muy interesante y esto es lo último que se está haciendo con relación a inteligencia artificial. Entonces, pues aquí queda esto. Yo les agradezco mucho la escucha y de verdad créanme que no se pueden perder la siguiente ponencia relacionada con las utopías, porque vamos a abordar esta parte, ¿no? De la sabiduría y lo interesante que es esto, ¿no? O sea, la responsabilidad que tienen cualquier persona con el hecho de pensar. O sea, es muy interesante eso. Pues hasta aquí, doctor. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2024 de este 54º Seminario Internacional que tiene como título general Neuroarquitectura e Inteligencia Artificial. El título de la ponencia, Análisis formal del entorno construido y objetual, inteligencia artificial. La misma que estuvo a cargo de la maestra y arquitecta Fátima Barrera. Desde acá de Lima, Perú, el directorio, colaboradores en el Perú, colaboradores en el extranjero, quedamos totalmente agradecidos a usted, maestra arquitecta Fátima Barrera. Le enviamos a la distancia un abrazo muy fuerte y desde ya le deseamos a usted y a la familia un próspero año 2025 y que este 2025
se concrete ese proyecto maravilloso que usted va a realizar en el instituto. Muchas gracias, maestra y arquitecta Fátima Barrera. Muchísimas gracias. Buena noche. Bye.